Prolapso genital. Según la clasificación del POPQ, es decir, el sistema de cuantificación de los prolapsos de los órganos pélvicos, si el punto BA es +1, ¿cuál es el grado de histerocele? 0, 1, 2, 3 y 4. Recordemos que este sistema de cuantificación fue ya enunciado a fines del siglo pasado por las sociedades de continencia, uroginecología y de cirujanos ginecológicos, y permitió pues desplazar en algo la terminología o digamos la metodología que expresaron Baden y Walker, en las cuales había mucha divergencia interobservador. Con este sistema justamente lo que se pretende es que no haya tanta divergencia, porque acá se toman medidas digamos valoradas en centímetros, pero se basan mucho en el perfil que mencionaron Baden y Walker, tomando puntos fijos de referencia, al igual que Baden y Walker, al imen. Y todos los números proximales se expresaban en números negativos, es decir, que el desplazamiento todavía estaba dentro de la vagina. Y los números distales o los desplazamientos distales se expresaban en números positivos, y generalmente estos habían sobrepasado el introito vaginal. Y también existían otros puntos definidos, dos en la pared anterior, como son el A mayúscula con el A minúscula de anterior, el B mayúscula con el A minúscula de anterior, dos en la vagina superior, que involucra el C y el D, y dos en la pared posterior, el A mayúscula y el B mayúscula con la P minúscula de posterior. El A mayúscula se ubica en la cara anterior o en la pared anterior, en la línea media de la pared vaginal anterior, 3 centímetros proximal al meato urinario, y tiene un rango máximo de -3, es decir, cuando está en su topo o en su lugar normal, y se puede desplazar máximo hasta +3 cuando supere el introito vaginal. El punto BA, el que menciona el problema, es la posición más distal de cualquier parte de la pared vaginal superior anterior, desde el fornix anterior, desde este punto hasta el punto AA. Y el BA es de -3 en ausencia de prolapso, es decir, está a 3 centímetros del introito vaginal cuando está en una localización normal. El punto C representa la parte más distal del borde del cérvix o el borde de la cúpula vaginal cuando se tiene antecedente de una mujer histerectomizada. Es decir, que para el enunciado del problema, en realidad, para decir que hay un histerocele, nosotros necesariamente debemos de tener la valoración del punto C, no del punto BA, que más está en relación sobre todo al establecimiento pues de un cistocele. Y el punto D representa la localización del fornix posterior y el punto de llegada del ligamento uterosacro, aquel que se inserta en la cara posterior cervical y que se ancla finalmente en el hueso sacro. Y el punto AP es similar al anterior, con ese rango de -3 a +3, y el BP también similar al BA, con un rango o un lugar normal o un topo normal en -3, es decir, a 3 centímetros del introito vaginal en la vagina. Existen otras referencias y medidas, como es el hiato genital, que viene a ser la distancia entre el lumen de la uretra y la comisura posterior en el introito vaginal. El cuerpo perineal es la medida que va desde esta comisura posterior hasta el lumen medio del orificio anal. Y quizás una de las más importantes medidas de este sistema es la longitud vaginal total, es decir, desde el introito hasta el fondo de saco posterior, lo cual lo valoramos con un histerómetro. Generalmente hacemos este cuadro para poner las diferentes valoraciones que hemos encontrado, con los puntos anteriores en el nivel superior, los puntos posteriores en este nivel inferior, y acá las otras medidas que podamos hacer. Entonces, para hacer la graduación, tenemos el grado 0 hasta el 4, y en el 0 todos los puntos están a menos de 3 centímetros, en negativo, es decir, pues que están sobre el introito vaginal, y el punto C está entre la longitud vaginal total y en negativo esta longitud -2 centímetros. En el grado 1, la porción distal del prolapso está más de 1 centímetro por arriba del nivel del himen, es decir, estaría en -2 o estaría en -3. En el grado 2, la porción más distal del prolapso está menos o igual de 1 centímetro proximal o distal al plano del himen, es decir, podría estar en un rango entre -1, 0 y +1.
Y el grado 3, la porción más distal del prolapso está más de 1 centímetro por debajo del plano del limen, pero menos de, en números positivos porque está fuera ya de la vagina, la longitud vaginal total menos 2 centímetros. Y por último, el grado total o la versión completa de la vagina o del prolapso es cuando la porción más distal del prolapso llega hasta mayor o igual en positivo la longitud total vaginal menos 2 centímetros. Entonces la fuente indica que es un grado 2 y efectivamente para el punto BA es un grado 2, pero este punto BA no puede ser catalogado como un histerocele si no es el punto C el que debe estar catalogado. Por eso la pregunta tiene un enunciado poco preciso para las alternativas, no brinda datos del punto C que corresponde al histerocele. Si el punto C nos mencionaran que está en +1, lógicamente estaríamos con un histerocele en grado 2. Vamos con las preguntas correspondientes a obstetricia. A ver, mujer RH negativa concibe a un niño RH positivo. Indique cuál es el tipo de inmunoglobulina que atraviesa la placenta. La inmunoglobulina G, la M, la A, la D o la E. Esto viene en relación sobre todo con las incompatibilidades sanguíneas que pueden haber entre la madre y su producto, ¿ok? Y esta es una condición pues que se va a desarrollar cuando va a existir una diferencia en el tipo de sangre o en el tipo de factor, tanto de la madre como del producto. Y cuando esté establecida esta diferencia, necesariamente el producto ha heredado un antígeno del padre. A diferencia, la inmunización materno-fetal ya implica una respuesta del sistema inmune materno y principalmente por desarrollar inmunoglobulina G en contacto con un antígeno que le es extraño para la madre. Y siguiendo las leyes mendelianas, esto sucede, lógicamente, cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Siendo no homocigoto o heterocigoto, entonces la posibilidad de generar un producto o un hijo RH positivo está latente en estos casos. Y lo que puede ocurrir es que hay una inmunización. Es decir, que para que ocurra esto finalmente, la madre tiene que ser RH negativo y el padre y el hijo tienen que ser RH positivos. ¿Cómo es que va a ocurrir esta isoinmunización? Para esto es necesario pues que ese antígeno extraño ingrese al torrente sanguíneo de la madre. Y generalmente esto puede ocurrir a nivel del parto, sea este normal, en la mitad de los casos que ocurren hemorragias transplacentarias. Por suerte, estas hemorragias la mayoría de veces son escasas, menos de 0,1 centímetro cúbico, pero existe pues ocasiones con baja frecuencia, en 0,2 a 1%, en la cual puede pasar incluso hasta 30 centímetros cúbicos de sangre del producto, sangre transplacentaria, que tiene pues estos antígenos. Sin embargo, se demuestra que con medio centímetro cúbico se aumenta el riesgo de que la mujer pueda sensibilizarse. Es decir, que pueda haber el ingreso de ese material extraño y la producción de inmunoglobulinas. ¿Cuándo puede ocurrir esto? No solo a nivel del parto, sino, por ejemplo, también cuando ocurre un embarazo ectópico, cuando ocurre un aborto, cuando es sometida la madre a algunos procedimientos obstétricos, como cordonocentesis, amniocentesis, o también se ve en procesos patológicos, como hipertensión arterial materna, la hipertensión inducida por el embarazo, traumatismos abdominales, etcétera, etcétera, y lógicamente cuando hay una transfusión sanguínea incompatible previa. El hecho fundamental es que entre la fisiopatología de esta isoinmunización, en realidad al primer producto no le va a ocurrir nada si es que esta isoinmunización ocurre ya una vez que se haya expulsado el producto, es decir, durante el parto. El hecho fundamental es que cuando ingresa este antígeno extraño para la madre, el sistema inmuno responde, pero primariamente responde con la producción de una inmunoglobulina de fase aguda como es la M. Y esta inmunoglobulina de fase aguda, la M, en realidad tiene un peso molecular tan grande que no logra atravesar la placenta. Por lo tanto, al primer producto no le va a hacer ningún efecto. El hecho es que el sistema inmune tiene un efecto de memoria. Entonces, si posteriormente es nuevamente expuesta la madre a este antígeno, y acá hay una gran producción de una inmunoglobulina de peso molecular menos elevado que la M, que es la inmunoglobulina G, y esta es capaz de pasar la membrana placentaria. Entonces comienza a destruir
los antígenos, pues, o los glóbulos rojos que tienen el antígeno extraño para la madre, y así se produce, pues, un estado anémico que puede llegar incluso hasta la muerte fetal. Por lo tanto, la inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la alternativa a la inmunoglobulina G. Desprendimiento prematuro de la placenta. Gestante de 35 semanas de gestación que presenta un sangrado vaginal oscuro, escaso y contracciones en el tercer trimestre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una basa previa, es un desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, es una placenta previa, es un aborto o es una rotura uterina. Nosotros, cuando tenemos las hemorragias o los sangrados de la primera mitad del embarazo, estos están en relación sobre todo con el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica. Cuando tenemos hemorragias o sangrados de la segunda mitad del embarazo, las causas obstétricas son las principales, y dentro de estas 5 que pueden ocurrir, estas 3, digamos, son las más frecuentes que se presentan. La placenta previa, el DPP, la rotura uterina. Y estas 2, si bien son infrecuentes, es muy peligrosa, por ejemplo, la basa previa, y la más benigna de todas, en general, las obstétricas, es la rotura del seno marginal. El diagnóstico diferencial de las primeras o de las más frecuentes involucran, pues, evaluar parámetros como es el dolor, sobre todo, el estado del tono uterino, la hemorragia y el estado fetal. Y en cuanto al dolor, la placenta previa, cuando se expresa clínicamente, ocurre un sangrado indoloro, a diferencia del DPP y de la rotura uterina, las cuales van acompañados de dolor y muchas veces con pérdida del producto. ¿Okay? El cuadro clínico del DPP está caracterizado al inicio por un, digamos, estado de disconfort en la mujer, en la cual comienza con cierta dolorabilidad, que lo confunde muchas veces con contracciones, pero finalmente estas comienzan a acompañarse de un sangrado escaso vía vaginal negruzco y comienza a progresar el cuadro hasta establecerse una etapa en la cual hay mucha dolorabilidad por parte en la mujer, en el abdomen, con una hipersensibilidad uterina, y finalmente se llega a contracciones persistentes, a lo cual nosotros lo denominamos una hipertonía uterina. Esto trae como consecuencia un aumento de la altura uterina y, lógicamente, el sufrimiento en cuanto a la oxigenación o al intercambio oxigenatorio para el producto, y esto se traduce como un sufrimiento fetal agudo, o lo que es peor, la pérdida, pues, del producto. La basa previa, que era una alternativa de las preguntas, está en relación a 2 condiciones. Una anomalía de inserción por parte del cordón en la torta placentaria, en la que previamente hay una, digamos, disgregación de los vasos del cordón, y finalmente la inserción en la placenta ocurre mediante estas estructuras. ¿Okay? Tiene una frecuencia baja, por suerte, pero esta basa previa implica también una segunda condición, que es una inserción de la placenta muy cerca al orificio cervical interno. Si para mala suerte algunos de esos vasos pasan por durante el trabajo de parto, cuando haya una rotura de las membranas, sea espontánea o sea artificial, entonces también rompe esos vasos y finalmente la sangre fetal a través del cordón es perdida, y este producto se descompensa y muchas veces terminamos perdiéndolos con el establecimiento de un nativirus. El seno marginal es una estructura anatómica de una serie de venas dilatadas y lagos venosos que se presentan en la periferia de la placenta y que se pueden romper en 2 momentos. Lo más frecuente es que ocurra la rotura durante el parto, en el 60-70% de los casos, con una pérdida sanguínea máxima de 200 centímetros, que en realidad no va a comprometer ni a la madre ni al producto. ¿Okay? Es considerada, pues, este sangrado o esta hemorragia, si se puede llamar así, como un sangrado o el sangrado más benigno. También puede ocurrir este sangrado antes del parto y tampoco va a afectar finalmente al producto ni a la madre. Y por lo general hacemos, pues, digamos, la búsqueda de la razón de estos sangrados, y muchas veces por descarte llegamos a esto de la rotura del seno marginal, en la cual es beneficioso, pues, enviar luego del parto la placenta para el estudio anatopatológico y para que el patólogo nos confirma si encuentra, pues, esa zona de coágulos alrededor en el seno marginal de la placenta. En todo caso,
el enunciado de la pregunta va en relación pues con, digamos, el DPP, ya que la otra que se podría presentar con dolor, sobre todo rotura uterina, este es un dolor súbito que se presenta para posteriormente presentarse los fenómenos, sobre todo pues de hipovolemia, que a veces hace perder la vida tanto del producto como de la madre. Placenta que se encuentra localizado al borde del cervix. Placenta parcial, placenta previa total, placenta previa de implantación baja, placenta previa marginal o placenta normal. ¿Cómo es esto? Esto va en relación a otra de las entidades que involucran los sangrados o las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que es la placenta previa. En realidad, esta es una inserción normal que ocurre, pero ocurre en un sitio anómalo, a diferencia del sitio adecuado para la implantación placentaria, que es el segmento superior o específicamente el fondo. Por alguna razón, el huevo anida a nivel pues de áreas muy cercanas al orificio cervical interno. Para llegar a este diagnóstico tenemos que tener pues más de 20 o de 22 semanas de gestación, porque lo anterior involucra pues todo lo que es aborto. Y existen diferentes tipos de placenta previa: la de inserción baja, la marginal y la oclusiva, que puede ser parcial o puede ser total. La inserción baja es aquella en el cual el borde inferior de la placenta está a una distancia como máximo de 10 centímetros. ¿Okay? Esto es lo que la mayoría de autores acepta, porque va a encontrar alguna bibliografía que dice 3, 5, pero la mayoría acepta que hasta 10. Es decir, que a partir de 11, 12, eso ya no se llama placenta previa. Quizás esta es la más benigna dentro de la clasificación de las placentas previas. La marginal es aquella placenta cuyo borde coincide con el borde del orificio cervical interno. Y las placentas oclusivas pueden ser parciales o totales. La total es aquella en la cual hay una obliteración total del orificio cervical interno, y la parcial es aquella que oblitera o lo oblitera parcialmente. Sin embargo, lo más importante de esta clasificación es que no es una clasificación estática y va a variar de acuerdo a la edad gestacional y sobre todo de que si la paciente o la gestante esté en trabajo de parto o no. Esto sobre todo en relación, por ejemplo, a una marginal, que cuando existe el borramiento del cuello y la apertura, la dilatación, esta marginal incluso se podría convertir en una parcial, lo cual es muy peligroso, porque en la evaluación ginecológica incluso podemos hacer aumentar o establecer un sangrado que a veces puede ser copioso, que lleve a una pérdida cuantiosa de sangre y la pérdida incluso de la vida del producto y de la gestante. Por lo tanto, esta que se encuentra localizada al borde del cérvix se refiere a una placenta previa marginal. Gestante con infección por el estreptococo betemolítico del grupo B. ¿Cuál es el antibiótico que está indicado? La ciprofloxacina, la gentamicina, la cefturoxima, la ampicilina o la claritromicina. Este germen, en realidad conocido también como el estreptococo agalactiae, es un germen que normalmente lo podemos encontrar en el recto, ¿okay? Y que muchas veces se encuentra en el periné, y sobre todo pues puede colonizar también cervix, vagina en la mujer. Por lo tanto, es un elemento, un microorganismo que puede traer como complicaciones pues infecciones a nivel fetal y a nivel neonatal. Por lo tanto, cuando se tiene la sospecha y se demuestra con cultivos la presencia de este microorganismo, se menciona pues que el medicamento de elección es el uso de la ampicilina. Gestante que presenta fiebre y escalofríos. En el examen físico se encuentra una puniopercusión lumbar positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una brucelosis, es una cistitis aguda, una pielonefritis aguda, una fiebre tifoidea o es un absceso renal. ¿Okay? Ante toda paciente con fiebre, siempre nosotros debemos ubicar un foco infeccioso y tratarlo, controlarlo, porque si no pueden venir complicaciones. ¿Okay? Esta paciente, que además se encuentra pues una puniopercusión lumbar positivo según el enunciado del problema, nada más nos dice, no dice si está con polaquiuria, si está con disuria, lo más probable que se esté complicando con una infección urinaria. Y nosotros sabemos que a nivel de la gestación existen tres tipos de infecciones:
En primer término, la bacteriura sintomática, es decir, la colonización de la orina por gérmenes sin que la mujer haga sintomatología. Esto es muy peligroso y generalmente las detectamos en el control prenatal con la finalidad justamente de prevenir que hay un progreso en la enfermedad a una pielonefritis, el cuadro que menciona el problema, es decir, una paciente febril con puñopercusión lumbar positiva. Y la última infección urinaria reconocida en la gestación es el de la cistitis, en la cual generalmente hay sintomatología urinaria, puede haber un dolor hipogástrico, pero rara vez se presenta pues con fiebre y con puñopercusión lumbar. Por lo tanto, lo correcto, que es la alternativa C, la pielonefritis aguda. Tratamiento de la infección del tracto urinario en la gestante: eritromicina, ciprofloxacina, nitrofurantoína, gentamicina o doxiciclina. Entonces, acá debemos en primer lugar recordar que durante la gestación toda la farmacología debe de ser valorada de acuerdo a riesgos versus beneficios. Muchas veces nos basamos sobre todo en las categorías que brinda la FDA, ¿ok? De acuerdo, pues en este caso, a los antimicrobianos. Pero fundamentalmente nosotros nos basamos también en qué tipo de gestante estoy, en qué nivel o en qué trimestre de la gestación estamos y sobre todo, lógicamente, en qué, digamos, nos basamos para el tratamiento adecuado, sobre todo en el antibiograma. Es decir, siempre cultivamos a las mujeres que presentan algún tipo de infección del tracto urinario. Recordemos que dentro de las alternativas que nos mencionan, por ejemplo, la gentamicina es un fármaco considerado dentro de la categoría C. Sin embargo, en obstetricia aún usamos eso e incluso usamos la amikacina como tratamiento cuando este sea necesario. Generalmente, los medicamentos que más utilizamos son las cefalosporinas y las penicilinas, que evidentemente no tienen tanto riesgo comparado con las categorías de otros antimicrobianos. Las fluoroquinolonas están contraindicadas durante la gestación y se establecen como drogas en categoría C. La eritromicina, si bien está en categoría B, no es una droga o es un antibiótico que utilicemos sobre todo pues para atacar gérmenes en las vías urinarias, ¿ok? Si bien tiene pues un riesgo bajo, en realidad no los usamos para el tratamiento de una infección urinaria. Y la nitrofurantoína, los nitrofuranos, sí son pues elementos que los utilicemos con bajo riesgo, salvo de que estemos en el tercer trimestre, en la cual en realidad la nitrofurantoína no debemos usarla por la posibilidad de reacciones adversas medicamentosas a nivel del producto, sobre todo de tipo hematológico, en la cual se puede incluso asociar con estados anémicos en el producto. Por lo tanto, la nitrofurantoína dentro de estas alternativas sería la ideal, para usarla, ¿ok? Quizás la gentamicina, pero en general como droga, digamos, evaluando riesgos versus beneficios, claro, podría ser la nitrofurantoína, salvo que nos aclaren en qué trimestre está. Antirretroviral que está contraindicado en gestantes: la nevirapina, el epivir, el efavirenz, la acidobudina, la lamivudina o la acidobudina. El tratamiento que nosotros debemos ofrecer para las gestantes que vivan con el virus de la inmunodeficiencia humana debe ser un tratamiento pues que se usa en general en cualquier adulto, es decir, utilizando 2 inhibidores transcriptasa reversa más un inhibidor de proteasa. Y siempre durante la gestación debemos incluir la acidobudina. ¿Por qué razón? Porque este antiviral es un potente antirreplicador de las partículas virales. Sin embargo, se ha visto pues que tiempo después de su primera acción de la acidobudina puede haber un efecto de rebote en la cual la replicación viral incluso es mayor. Es más, anteriormente, cuando se hacía la prevención para la transmisión vertical del VIH en la gestación, solo se usaba la acidobudina, ¿ok? Hoy en día se usan 3 drogas en lo que se menciona como el TARGA o el tratamiento antiviral, antirretroviral de gran actividad. Veamos que la mayoría de estos antivirales están catalogados dentro de lo que es la categoría C o B del FDA. Sin embargo, es necesario usarlos porque el beneficio es mayor al riesgo. Y vemos que existen diferentes escenarios para el tratamiento o para hacer esta
digamos, profilaxis con la finalidad de disminuir la posibilidad de la transmisión vertical. Vemos que aquellas gestantes pues, que han sido diagnosticadas por primera vez durante su atención prenatal y que viven con el VIH deberían de empezar este tratamiento tempranamente, ya desde las 14 semanas, con la asociación o el esquema que involucra a la acidobudina, a la lamivudina y a una asociación del lopinavir ritonavir, todos indicados por vía oral cada 12 horas. La acidobudina, fuera de ese efecto que tiene de rebote en la replicación viral, también tiene reacciones adversas medicamentosas y sobre todo una va en cuanto a la anemización de la persona que ingiere este medicamento. Por eso durante la gestación se monitoriza esto y cuando la hemoglobina esté menor o igual a 7 gramos es preferible reemplazar la acidobudina y la alternativa puede ser la estabudina, utilizando 30 miligramos vía oral cada 12 horas. Siempre se debe hacer un reconteo de las células CD4 porque cuando estas sean menores de 250 células por mililitro es mejor reemplazar el lopinavir ritonavir por la nevirapina, la cual al inicio se administra cada 12 horas, cada día, cada 24 horas por 14 días, por 2 semanas, para posteriormente pasarla a 2 tomas al día. Todo este tratamiento debe seguir hasta el final del embarazo para luego la paciente seguir pues en la norma técnica del carga que le corresponde. Todavía se hacen diagnósticos tardíos de el virus del VIH, entonces muchas veces llegan pacientes recién a la emergencia a las 37 semanas o a la consulta externa, entonces cuando se detecta ya en una etapa de la gestación avanzada, simplemente es necesario darle solo la acidobudina. La vía del parto para estas pacientes es la cesárea electiva a las 38 semanas y el día del parto la acidobudina debe ser rotada para administrarla cada 3 horas. Un segundo escenario y que muchas veces involucra lo que menciona en la pregunta es pues la gestante que ya tiene VIH, tiene conocimiento y que ha estado en tratamiento, es decir, que ha estado en targa y que ha decidido quedar embarazada o queda pues embarazada. Entonces acá en realidad se debe de continuar con el esquema recibido y acá sí se hace la salvedad de que si estaba recibiendo dentro de su esquema el efavirenz, debe ser reemplazado por nevirapina o la asociación del lopinavir ritonavir, ya que el efavirenz es comprobado pues que tiene un efecto teratogénico. La vía del parto es igual a la anterior, pero acá hay una opción al parto vaginal, siempre y cuando y bajo un consentimiento informado se tenga pues una carga viral menor a 1000 copias en las últimas 4 semanas previas al parto. Y el último escenario se da cuando la gestante es diagnosticada ya en trabajo de parto, en la cual pues se debe de dar una dosis de inicio tanto de acidobudina, lamivudina y nevirapina para luego simplemente recibir acidobudina con lamivudina y acá la vía del parto lo ideal es que sea la cesárea, pero por norma técnica se menciona salvo que la dilatación sea mayor de 4 centímetros y o las membranas estén rotas. Por lo tanto, el antirretroviral que está contraindicado en gestantes es el efavirenz por esa posibilidad teratogénica que tiene este elemento. Gestante con antecedente de infección por VIH, se le hace el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. ¿Cuál es el medicamento que se le debe indicar? Ciprofloxacino, cicloserina, amicacina, etambutol, claritromicina. Acá surge pues, digamos, la confluencia de hasta de 3 pues, eventualidades que nos podría complicar el caso. Es decir, una mujer gestando que tiene VIH y que a su vez ha hecho una tuberculosis pulmonar. Cuando tenemos pacientes con tuberculosis que adquieren la enfermedad durante la gestación, acá se le debe ofrecer el mismo esquema que cualquier mujer. Simplemente hacer la salvedad de que según los antimicrobianos no se debe usar, por ejemplo, en el tratamiento clásico la streptomicina por su reconocido efecto ototóxico. Entonces generalmente se hace el tratamiento con la asociación de la isoniazida con la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Cuando se habla de, digamos, eventos especiales para el tratamiento de la tuberculosis, uno de ellos es en aquellos pacientes que tengan el VIH. ¿Por qué? Porque los antirretrovirales podrían potenciar algunos efectos adversos medicamentosos
también con el uso de los antimicrobianos contra la tuberculosis, ¿ok? Pero en realidad acá no tenemos otra alternativa que dentro del esquema. No es que la pregunta, creo, indica el único tratamiento, sino lo que debemos de indicar debe ser el etambutol, ya que los otros generalmente son utilizados cuando tengamos tuberculosis multidrogo resistentes, es decir, que haya pues una resistencia sobre todo a la isoniazida y la rifampicina. Entonces recién ahí podríamos usar ciprofloxacina, cicloserina, a veces amicacina o claritromicina. Pero simplemente para una gestante que vive con el virus y que hace tuberculosis, uno de los medicamentos indicados debe ser el etambutol.